Hace 15 días comenzamos nuestra serie de los personajes de la Biblia. Empezamos hablando de Adán y Eva, hablamos muchas cosas interesantes, hablamos sobre la creación, la evolución, el diseño del hombre, hablamos sobre el propósito del hombre, hablamos sobre los errores, las consecuencias, su manera como Dios se reveló a ellos, cómo se relacionaron con Dios, y aprendimos muchas cosas. Hoy vamos a continuar. Hace 8 días no pudimos continuar porque teníamos el servicio de los niños, pero vamos a continuar entonces con nuestra serie, donde vamos a través de cada personaje de la Biblia a aprender muchas cosas. Yo creo que todo lo que está escrito para nuestro bien, para que podamos aprender en cada personaje de la Biblia. Pues hay lecciones importantes para nosotros, algunas lecciones positivas, algunas lecciones negativas. Algunos podemos aprender de sus virtudes, pero también podemos aprender de los errores, y creemos que es sabiduría aprender de los errores de otro, ¿verdad? Dice por ahí que el inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás, porque no tiene que pasar por ahí, aprende, entiende que es algo de lo cual debe cuidarse. Y hoy vamos a hablar entonces de la segunda pareja, y es imposible hablar de Abel sin Caín y de Caín sin Abel, por eso los traemos ahí juntos, Caín y Abel. Empieza entonces la palabra en Génesis capítulo 4, versículo 1, donde dice la escritura: conoció Adán a su mujer Eva. ¿Qué dice ahí? Conoció. Ahora, ¿será que ellos no se conocían? ¿De qué está hablando ahí cuando dice conoció? La Biblia le aplica esa palabra, ese término de conocer, a la relación sexual íntima de un hombre con una mujer. De hecho, es una palabra bien linda, porque a través de conocer a una persona en lo más íntimo, lo que está reservado para el matrimonio. Lamentablemente hoy muchos pasan conociendo a personas de un lado para otro, conociendo mucha gente, pero estamos llamados a conocer a una sola persona, la persona con la cual tenemos un pacto delante de Dios, a conocer la intimidad, conocer lo más secreto, lo que reservó Dios dentro del plan hermoso de la sexualidad, que no es algo cochino, sucio como el mundo lo quiere mostrar, sino que es algo hermoso delante de la presencia del Señor. Y dice ahí: conoció Adán a su mujer Eva, y en ese conocimiento, en esa intimidad, dice que ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y ese adquirir, eso es lo que significa el nombre Caín. Caín significa adquirir, obtener, tener. Y para ella le da ese nombre porque me imagino que para ella era algo muy especial. Recuerden que en la caída también había una promesa de redención, de que a través de su simiente vendría liberación. Yo creo que ella pensó en su humanidad de que este primer hijo iba a ser muy especial, y cuando ella tuvo a Caín dijo: lo tengo, lo he adquirido, y por eso le pone el nombre de Caín. Vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: el hombre tuvo, digamos que esta versión es mucho más clara. Dice: el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín, y ella dijo: he tenido un hijo con la ayuda del Señor. Ahí está: he adquirido un hijo con la ayuda del Señor. ¿Para cuántos tenemos hijos? Levanten la mano los que tenemos hijos. ¿Cuántos sabemos que los hijos
son una gran adquisición, ¿verdad? Es una adquisición para toda la vida y la eternidad. Los hijos son una bendición de Dios. Ahora, como les digo, ya tenía grandes expectativas con este hijo. No se imaginaba, no tenía ni idea de lo que iba a pasar con este muchacho. Pero el versículo 2 dice que después, y recuerden de que en ese tiempo estamos hablando de que los hombres tenían una vida muy larga. En ese periodo los hombres vivían más de 900 años. Entonces no podemos saber si fue inmediatamente o pasaron algunos años, pero dice que después ella dio a luz a su hermano Abel. El nombre de Abel, la palabra Abel, el nombre de Abel significa soplo, efímero, pasajero. Y lamentablemente ese nombre que le dieron pues describe muy bien su vida, porque fue una vida corta, pasajera, un soplo. Y dice la Biblia que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Qué interesante para los que tenemos hijos. Levánteme la mano de nuevo los que tenemos hijos, varios hijos. Bueno, yo tengo solamente una, pero los que tienen varios hijos. Qué interesante saber de que a pesar de que de que tenemos hijos y que somos un mismo papá y una misma mamá, ¿cuántos saben que los hijos son diferentes? ¿Verdad? Imagínense, hay unos que salen juiciosos, otros que salen todo lo contrario, unos obedientes, otros desobedientes, unos rebeldes, unos calladitos, otros más alborotados, como decimos por acá. Y a pesar de que venían de Adán y Eva, que nacieron en las mismas circunstancias, fuera del paraíso, pues vemos dos personas totalmente diferentes, con dos gustos diferentes, dos inclinaciones diferentes. El uno se inclinó por la agricultura, por la tierra, por el sembrar, y el otro se inclinó por la ganadería, por las ovejas, por los animales. Dos profesiones diferentes y dos destinos diferentes. El uno se convirtió en el primer héroe de la fe. Qué tremendo, ¿verdad? El primer héroe de la fe. Y el otro se convirtió en el primer asesino de la tierra. Qué cosas tan diferentes, ¿verdad? El primer héroe y el primer asesino. El primer hombre de Dios y el primer hombre que lamentablemente fue desviado por el maligno. Ahora, en el versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo, y recuerden que eran tiempos largos por la longevidad del hombre, que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿De dónde trajo la ofrenda? ¿De qué? Del fruto de la tierra. Que se acuerda que la tierra estaba ¿qué? Maldita. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que Dios había dicho maldita la tierra por causa del hombre? ¿Verdad? Tengan en cuenta eso, de dónde saca él su ofrenda. Pero entonces él saca una ofrenda de la tierra, y dice la Biblia, la primera vez que se menciona una palabra importante en la Biblia, ofrenda, primera vez. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y dice la Biblia en el versículo 4: y Abel trajo también de los primogénitos, escuche esto, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Note usted
que cuando se habla de ofrenda en la Biblia al principio, no era una ordenanza de Dios, porque en ese momento no había ley. La gente no daba porque había una ley. Ellos dieron porque les nació entregar, les nació dar algo a Dios. Entendieron de que si Dios les había dado una tierra, les había dado ganado, les había dado una bendición, quisieron espontáneamente traer una ofrenda. Ahora, es importante ver en el versículo 4 terminando que dice: y miró que Jehová a Abel y a su ofrenda. Qué interesante saber, y ahorita lo mencionaba Duván, de que Dios mira nuestra ofrenda. Qué tremendo, ¿verdad? Desde el principio Dios mira a la persona y mira su ofrenda, lo que ofrece, lo que entrega. Ofrenda se habla de entregar, de ofrecer en gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que todo lo que tenemos, lo que sabemos, lo que somos, que si hay un plato de alimento en la mesa, es por Dios? ¿Cuántos están de acuerdo con esa verdad? Que si tú tienes un trabajo, que si tú tienes una familia, que si tú tienes unos hijos, que si tú tienes un negocio, que si tú tienes algo en la vida, inteligencia, puedes estar de pies por Dios. Bueno, hemos recibido. La pregunta es: ¿qué nosotros damos a Dios de lo recibido? Por eso dice la Biblia: de lo recibido de tu mano, de eso que damos. Y pues Caín había recibido la agricultura y de eso trajo, y Abel recibió de ganadería y de eso trajo. Entregar. Dios mira a la persona y mira la ofrenda, pero dice la Biblia en versículo 5: pero Dios no miró con agrado ¿a quién? A Caín. ¿Y a qué? Y a la ofrenda. Traen la ofrenda, pero una ofrenda Dios la mira con agrado y otra ofrenda Dios la mira con desagrado. Pregúntate esto: si Dios te mirara a ti hoy y mirara tu ofrenda, ¿cómo te vería a ti? ¿Con agrado o con desagrado? Pero pensemos en esto, en el pensamiento de que Dios mira la ofrenda. Eso ocurre en el principio. Después de muchos años vino Dios, se hizo hombre, el Salvador Jesucristo, y se puso en el templo. Y cuando estaba en el templo Jesús, dice en el versículo 41 de Marcos 12: estando Jesús sentado delante de ¿qué? Delante del arca de la ofrenda. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Miraba y estaba, ojo, con sus ojos puestos en lo que la gente ofrecía, porque la gente que venía al templo venía a ofrecerle a Dios. Dijo: y miraba como el pueblo echaba ¿qué? ¿Qué es lo que echaban? Dinero en el arca, y muchos ricos echaban ¿qué? Mucho. Y Jesús estaba ¿qué? Mirando. Y los ricos venían quizás con su apariencia de riqueza y echaban grandes cantidades, y Jesús estaba mirando. Pero dice la Biblia en el versículo 42 que vino una viuda pobre y echó 2 moneditas blancas, 2 blancas, en una poca cantidad, o sea, un cuadrante. Y entonces Jesús, que estaba mirando, llama a sus discípulos y le dicen: vengan por acá, muchachos. Y les da una lección. Les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó ¿qué?
echó más que todos esos ricos que están ahí, porque todos han echado lo que, ¿qué dice ahí el versículo siguiente? Todos han echado lo que les, ¿qué? Lo que les sobra. Han estimado que a Dios se le da las sobras. ¿Qué es las sobras? A ver, ayúdenme. ¿Qué son sobras? Lo que me quedó, ¿cierto? Para el calentado del otro día. Usted hizo un arroz y se lo comió y ahí le quedó un pegado, ¿cierto? Le hizo unos frijoles y le quedó ahí 3 cucharadas viejas. Y entonces Jesús, que estaba mirando, entendió que la gente en el templo estaba menospreciando a Dios, al Dios que les daba todo: comida, vestido, ropa, trabajo, todo, y simplemente venían a echar sobras. Yo ya pagué todo lo del colegio, pagué la universidad, pagué no sé qué. A ver, ¿qué me quedó? Pásame una monedita ahí, mija. Las sobras. Y el problema no era la cantidad, porque esa mujer había echado 2 moneditas. Pero lo que pasa es que para ella no eran sobras. ¿Cuántos están entendiendo el punto? No es la cantidad, porque usted puede estar dando mucho, pero Dios sabe que eso mucho que da para usted es una ¿qué? Sobra. Para usted es un sobrado, porque usted tiene la capacidad de ofrecer mucho ¿qué? Más, pero usted da sobras. Qué tremendo, ¿verdad? Y hay personas que, ojo, se han convertido en personas que ofrecen sobras para Dios. Y no solamente en su dinero, las sobras de su tiempo. Si no hay ciclovía, si no me resulta paseo, si no estoy ocupado, si no hay novela, voy. Si no tengo nada más que hacer, si no me da pereza. Las obras de su actitud, muchas veces hasta en el medio de la alabanza, le damos a Dios sobras, porque ni un aplauso somos capaces de dar. Pero vaya, póngalo en una discoteca, vaya, póngalo en un partido de fútbol, vaya, póngalo en otro escenario y verá, se emociona. Pero para Dios lo que hay en su vida son sobras. Sobras. La sobra de mi tiempo, la sobra de mi dinero, la sobra de todo lo que, ¿qué es lo que le ofrecemos a Dios? De 24 horas que tenemos al día, 24 horas en un día normal, ¿qué le ofreces tú a Dios de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus pensamientos, de todo lo que Dios te da, que tú le ofreces? Ahora, escúcheme esto. Yo sé que hablar de esto crea conflicto, porque la gente tiene una gran preocupación por el dinero y por la iglesia, y la gente habla pestes allá afuera de los cristianos. Para ellos es normal que la gente gaste todo su dinero, y no critican al que se gasta todo su dinero en cigarrillos, en licor, en prostitutas y en discotecas. Para ellos son súper inteligentes. Pero si alguien viene a una iglesia y trae una ofrenda, para ellos es un ridículo, lo están robando, le lavaron el cerebro, qué idiota. ¿Sí o no? Porque así estamos, así hemos llegado, así están las cosas en el mundo. Pero lo que nos muestra la Biblia
es una historia de una ofrenda que marcó el destino de dos personas, para que uno se convirtiera en un héroe de fe y para que el otro se convirtiera en un asesino. Simplemente todo se inició en una ofrenda. Qué tremendo. Así que no tomemos a la ligera la cuestión de la ofrenda, porque ahí está en la Biblia y muestra que es importante. Ahora, la diferencia es que Abel, ¿qué hizo Abel que marcó la diferencia? Está en el libro de Hebreos, donde se menciona que es el primer héroe de la fe. Si usted lee el libro de Hebreos, ahí aparece como título Héroes de la Fe, y el primero que aparece en la lista es Abel. Y dice que por la fe, ¿por la qué? Por la fe Abel ofreció a Dios. ¿Qué le ofreció a Dios? Más que excelente. ¿Qué se le ofrece a Dios, iglesia? Lo excelente, no las obras, lo excelente. Y cuando uno ofrece lo excelente, necesita fe, porque uno no necesita fe para dar sobras, porque las obras es lo que me quedó, no necesita fe. Pero cuando uno hace algo diferente, cuando uno da algo excelente, se necesita fe. ¿Sí o no? De que no sé qué va a pasar después, si me alcanzo o no, pero yo voy a darle a Dios lo que es de Dios. Por lo cual alcanzó ¿qué? Testimonio de que era ¿qué? Justo. Mire, su ofrenda dio testimonio de su ¿qué? Justicia. Y dice la Biblia, dando Dios testimonio de ¿qué? Imagínense, Dios dando testimonio del hombre. Y dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla. ¿Por qué? O sea que la ofrenda habla de la persona. ¿Sí o no? La ofrenda habla del corazón de la persona, y la ofrenda habla de la fe de la persona. La ofrenda habla de lo que hay en la persona. La ofrenda habla de la estima que le tiene la persona a su Dios. Qué tremendo. Porque ahí está escrito, dice, habla. Muerto aún, la ofrenda habla. Dice, habla todavía, da testimonio de Dios de las ofrendas. Qué tremendo. Por eso, ojo, es que Dios no miró con agrado ¿a quién? A Caín. Volvamos al versículo 5. Pero no miró Dios con agrado ¿a qué? A Caín y a la ofrenda, porque la ofrenda hablaba de lo que había en Caín, de su corazón. Así de sencillo. Por eso Dios no, porque usted dice, ¿por qué no miró Dios con agrado esa ofrenda? No era por la cantidad, no era por el corazón, por lo que estaba mostrando esa ofrenda del que la daba. Y dice que a partir de ese momento, como Dios no miró su ofrenda con agrado, dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pasamos al otro punto. ¿Qué pasó? Que a partir de ese momento, al ver Caín que su hermano tenía un corazón diferente, tenía fe, amaba a Dios, era generoso, dice que a partir de ese momento su corazón se ensañó. El diccionario dice que ensañarse significa irritarse, enfurecerse y pensar en causar el mayor daño y dolor a alguien. Es decir, desde que él vio que otra persona era diferente y tenía mejores condiciones que él, su corazón se dañó. Su corazón se llenó de furia, de ira y de ganas de dañar a su hermano. Qué tremendo. Ahora pensemos y dice que el rostro le cambió. Dice que su semblante fue diferente. Desde ese día él no fue igual. Nunca pudo mirar a su hermano de la misma manera desde ese momento.
Dice la Biblia en Levíticos 19, versículo 17: no alimentes odios secretos. ¿Contra quién? Contra tu hermano. Y eso fue lo que pasó con Caín, que empezó a alimentar ¿qué? Odios ¿qué? Secretos contra su hermano. Qué tremendo. Y dice que su semblante cambió. Y dice la palabra: no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufra las consecuencias de su pecado. Es decir, si usted tiene algo contra alguien, háblelo con franqueza. Dice ahí, ¿con qué? Con franqueza. Pero no se ponga a alimentar odios secretos en su corazón. Y en el versículo 18 dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo segundo que podemos ver ahí, hermanos, la lección terrible de Caín, es que él empezó a guardar cosas negativas en su corazón. Al compararse con otras personas. Primero, nosotros no necesitamos compararnos con nadie. Dile a la persona que está a tu lado: no te compares con las personas. Porque cuando uno empieza a compararse con las personas, puede caer en cosas muy dañinas como las que cayó Caín. Él se comparó con su hermano e inmediatamente empezó a guardar odios secretos. Yo quisiera preguntarle si al día de hoy usted tiene odios secretos en su corazón contra una persona, contra alguien que le hizo daño, contra alguien que usted no le cae bien, contra un vecino, contra un familiar, contra alguien de la iglesia. Si usted alimenta esos odios secretos, porque ese fue el problema de Caín, que empezó a alimentar algo en su corazón. Y dice el versículo 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Cuántos saben que Dios nos confronta a nosotros? Dios viene a confrontarle. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes odio en tu corazón? ¿Por qué tienes envidia? ¿Por qué tienes celos de tu hermano? ¿Qué te pasa? Y Dios le dice en el versículo 7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está ¿qué? ¿Dónde está el pecado? A la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Lo que le está diciendo Dios a Caín es: cuidado, Caín, cuidado, porque hay algo que se está gestando en tu corazón. Y eso algo, esa cosa se va a convertir en un pecado que está ¿dónde? A la puerta. Mire cómo dice otra versión internacional: si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista. ¿Para qué? Para atraparte. No obstante, tú puedes ¿qué? Dominar. No te dejes dominar, Caín, por ese sentimiento. Domina eso. Domina eso, porque si te descuidas, el pecado está como una fiera listo para atraparte. Y en el versículo, quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente, dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Pongamos la imagen que está ahí adelante. Mire, esto fue prácticamente lo que le pasó a Caín. En una situación que él empieza a alimentar de un sentimiento equivocado, Dios le dice: ojo, muchacho, porque ahí a la puerta está el pecado.
Y el pecado, si tú te descuidas, te va a agarrar, te va a dominar, te va a destruir y tú necesitas dominarlo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos ven que Dios lo está advirtiendo? ¿Sí o no? Dios lo está advirtiendo. Le está diciendo, ojo, que esa ira no se convierta en pecado. Eso está en la Biblia, en Efesios 4, versículo 6. Dice la Biblia, airaos, pero no ¿qué? Pero no pequéis. O sea, todos nosotros somos seres humanos emocionales. Y obviamente en cualquier momento podemos tener una ira, un enojo, una rabia, un desagrado. Pero el problema es cuando nosotros no hacemos algo inmediatamente y dejamos que eso empiece a avanzar, a crecer. Mire como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. El punto es, y la enseñanza número 3, amado, negativa de Caín, es que él no escucha las advertencias de Dios. No escucha el consejo de Dios. ¿Cuántos de los que vienen a escuchar el consejo de Dios, la palabra de Dios? ¿Y cuántos de los que estamos aquí leemos la Biblia? En la Biblia tú encuentras las advertencias de Dios. La Biblia habla sobre la fornicación y te da una advertencia. La Biblia habla sobre el pecado sexual, te da advertencia, sobre la avaricia, sobre la codicia, sobre todas las áreas y nos da advertencias. El problema de Caín es que él no escuchó la advertencia de Dios, que Dios le encendió la alarma y le dijo, oh, cuidado, peligro, ese sentimiento que tienes ahí no lo dejes crecer. Y yo creo que muchas veces nosotros no estamos escuchando las advertencias de Dios. Algo tan sencillo hoy en día como por ejemplo una pequeña conversación por WhatsApp se puede convertir en un desastre, ¿sí o no? Una pequeña conversación ahí tú eres casado y una conversación con una mujer que no es tu esposa. Cuidado. Pero eso no pasa nada, eso es una bobada, una cosita. Y le mandó un corazoncito a la historia suya. Diga conmigo, cuidado. ¿Qué está ahí a la puerta, amado? El pecado. Ojo, no piense usted ser más sabio que Dios. Cuando Dios nos advierte es por algo. No alimentes cosas secretas, no solamente odios, sino sentimientos secretos. De pronto te empezó a gustar una muchacha por ahí. No alimentes esas cosas secretas, porque cuando menos piensa está el pecado a la puerta y te destruye. Ese fue el problema de Caín. Caín desechó las instrucciones de Dios. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Y lo mató. O sea, no le importó lo que dijo Dios, se dejó llevar y terminó convirtiéndose en el peor asesino, o en el primer asesino de la historia. ¿Por qué lo hizo? Primera de Juan 3:12, ahí está. Dice, no como Caín, que era de ¿quién? Del maligno, que se le entró a él, el maligno. Y dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, se llenó de envidia, se llenó de celos, se dejó llevar por la comparación. Ten mucho cuidado con esas cosas en tu vida. La envidia, los celos. Ves que una persona le va bien y
te sientes malestar. Ves que alguien está prosperando y te molesta. Ves que pusieron a alguien en la iglesia, a ti no te pusieron, y te causa algo en tu corazón. Ojo, todo eso son alarmas de que tu corazón no está correcto. Cuando ves que las obras de otros son buenas y las tuyas son malas. Y dice el versículo que lo mató. Quiero hablar de este cuarto punto, de una lección desastrosa de Caín. Y es que Caín atentó contra su propia familia. ¿Contra quién? Contra su propia familia. Dañó su familia. Proverbios 11, versículo 29 dice, escucha lo que dice la palabra: el tonto que daña a quien, a su familia, acaba perdiéndolo todo. Y dice la Biblia que es un tonto porque realmente se necesita ser un tonto en la vida para uno dañar lo más importante que uno tiene después de Dios, su familia. Y toda persona que daña una familia termina perdiéndolo todo. Ahora él dañó su familia a través de un asesinato, pero hay muchas personas que dañan su familia a través de un adulterio. Hay muchas personas que dañan su familia a través de las deudas, ¿o no? Destruyen la familia. ¿Estás tú cuidando tu familia o la estás dañando? ¿Y por qué decimos que dañó una familia? Porque usted cree que eso solamente mató a Abel, pero ¿qué pasó con su mamá? ¿Cómo quedó Eva? ¿Cómo quedó Adán? Imagínense todos nosotros los que somos padres, que usted vea que un hijo le mata al hermano. O sea, estamos hablando de un desastre. Esa familia inmediatamente quedó destruida. Abel, Adán, Eva. La primera desgracia familiar. Todo por descuidar su corazón. Yo quiero decirte, no dañes tu familia. La familia es una bendición para cuidar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. El que perjudica a su propia familia se arruinará. Y yo le digo, mire de cerca, porque toda persona que daña a la familia termina mal. Mire de cerca, mire ejemplos, mire casos por ahí. Todo adúltero termina arruinado. Toda persona que daña a su familia termina tarde, ¿o qué? Ay, pero pastor, yo no veo, ese tipo es un sinvergüenza y le va bien. Espere que la historia no ha terminado, porque escrito está en la Biblia, hay una maldición, que el que daña a su familia lo pierde todo. El que perjudica a su propia familia se arruina solo. No atentes contra tu familia. Contra tu familia en la carne, tus hermanos. Tienes hermanos, tienes hijos, tienes unos padres, tíos. Tu familia no es tu enemiga, tienes que amarla y cuidarla. Pero piensa en esto: no solamente la familia de la carne, sino que nosotros tenemos la familia de la fe. ¿Cuántos creemos que todos somos aquí hermanos en la fe? ¿Lo crees o no? La cuestión es que hoy en día hay mucho Caín en el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque son personas que matan a sus hermanos en su corazón. La Biblia dice: no atentarás contra la vida de tu hermano, no andarás en chismes, dice un versículo en la Biblia, ni atentarás contra la vida de tu hermano. Qué tremendo que si hoy en día, hermano, hay desgracia en el pueblo de Dios, somos los cristianos los que más atacamos a los propios cristianos, hablando mal de pastores, hablando mal de iglesias, hablando mal de los líderes, hablando mal del hermano de la iglesia. Es una desgracia.
Si alguien cayó, no tenemos misericordia para restaurarlo, sino que lo señalamos, lo criticamos, pecador, y lo mandamos para el infierno y lo echamos para la calle. Somos nosotros mismos los que nos encargamos de matar al pueblo de Dios. Nos hemos vuelto una generación de Caín, de gente que atenta contra su familia en la fe. ¿Cuántos saben que la guerra que nosotros tenemos no es contra carne y sangre? Ni mucho menos contra nuestros hermanos, ni contra otros pastores, ni contra otras iglesias. Nuestra guerra es contra el enemigo, contra principados, potestades, huestes de maldad. Pero créame, le voy a decir una cosa: cuando usted causa daño al pueblo de Dios, eso no va a ser bendición para su vida. Cuando usted critica, murmura, daña al pueblo de Dios, eso no es bendición para usted. Se convierte en un Caín, alguien que atenta contra su hermano. Viene Dios, para ir terminando en el versículo 9. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Pregunta: ¿será que Dios no sabía dónde estaba? Cuando Dios pregunta, ¿por qué usted cree que Dios pregunta? Porque quiere que ¿qué? Que uno confiese. Que uno confiese. ¿Pero qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? No sé. Escúchame, amado. La Biblia dice: el que encubre su pecado, no que no prosperará, pero el que los confiesa y que y se aparta, alcanzará misericordia. Siguiente lección terrible de Adán: tratar de encubrir su pecado, tratar de ocultar las cosas. Y escúcheme, amado, porque lamentablemente hoy en día en el pueblo de Dios estamos llenos de tapados, de gente que aparentemente se ve bien, pero tiene sus tapados ahí bien grandes, cosas cubiertas, aparentando, tratando de impresionar a otros. Pero la pregunta es: ¿cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Eres una persona real o estás cubriendo, tapando cosas? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué es lo que has hecho? No sé. Encubrir el pecado. Y le dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Soy el guardián de mi hermano. Versículo 10, Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra. ¿Qué le cayó a Caín? ¿Una qué? Una maldición. Diga conmigo: el pecado tiene consecuencias. Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahora, cuando labres la tierra, no te volverá a dar ¿qué? Su fuerza. Una de las consecuencias del pecado es que nuestra vida se vuelve infructífera. Es decir, que empezamos a trabajar, pero no vemos ¿qué? Fruto, resultado. Y por eso hay gente que dice: pero es que yo intento y hago las cosas bien y no me salen las cosas. Bueno, hay que revisar, porque una de las cosas que Dios dio como maldición a Caín es que vas a trabajar, pero no vas a recibir fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Lo echó de la casa. No, ahora no solamente que perdió el paraíso, sino que perdió su familia. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. ¿Sabe cuál es la siguiente lección negativa de Caín? Que Caín no tuvo un arrepentimiento. Porque dice ahí, ¿qué fue lo que él? ¿Por qué se sentía mal Caín? ¿Por el pecado o por el castigo? Nunca se sintió mal por el pecado, por su hermano, sino que se sintió mal por el castigo que estaba recibiendo.
Y muchas veces eso está pasando en el pueblo de Dios. No nos sentimos mal por el pecado, nos sentimos mal por las consecuencias, y por eso no vemos resultados. Porque no se trata de sentirnos mal por el castigo. El castigo está ahí. Es de uno rectificar y decir: Señor, pequé, mi hermano, fallé. Eso nunca tuvo Caín, nunca tuvo un arrepentimiento. Le dijo: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. ¿Qué perdió Caín? ¿La qué? La presencia de Dios. Esconderse de la presencia. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Quedó con una marca, posiblemente una marca visible, para que se reconociera que era un asesino, pero quedó marcado también en su corazón por el pecado. Ahora dice la Biblia en el versículo 16: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Versículo 17: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Otra de las preguntas que hace la gente es: ¿de dónde sacó Caín a su esposa? ¿Cierto? Eso es lo que muchas personas preguntan, porque se supone que, ojo, existía ¿quién? Adán, Eva, y después ¿quién? Caín y Abel, y ahora Abel estaba muerto, entonces quedó Caín. Así es como nosotros lo tomamos, pero no entendiendo el punto que yo les mencioné al principio, de que las personas vivían ¿cuánto tiempo? Más de 900 años. Y no teniendo en cuenta lo que dice Génesis 5, versículo 4 y 5. Ahí está la respuesta de dónde sacó Caín a su esposa. Fueron los días de Adán después de que engendró ¿a quién? A Set, que es el tercer hijo después de Caín y Abel, que lo vamos a ver el miércoles si Dios quiere. Set, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró ¿qué tuvo Adán? Hijos e hijas, que no se mencionan, porque a veces pensamos que Adán y Eva solamente tuvieron a Caín y a Abel y a Set. No, la Biblia nos muestra que ellos tuvieron hijos e hijas, porque el mandamiento que le dio a Adán y Eva a Dios lo encontramos la lección pasada, de que ellos llenaran, se multiplicaran y llenaran ¿qué? La tierra. O sea que ellos tuvieron hijos, hijas. Y dice la Biblia en el versículo 5: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Es decir, Adán vivió 930 años, pobló la tierra con su esposa, ellos se reprodujeron. En ese tiempo no había problema con que se casaran entre hermanos, porque estaban en la dispensación de multiplicarse. Esa era la señal. Y obviamente no hay otra creación aparte de Adán y Eva, como algunos podrían distorsionar, sino que todos venimos de Adán y Eva, y Caín encontró su esposa de la descendencia de Adán y Eva. ¿Listo? ¿Entendemos hasta ahí? Ahora quiero terminar con esto en el versículo 23. La descendencia de un hombre maldito, como fue Caín. Dice la Biblia en el versículo 23, cuando está hablando de los hijos de Caín, que uno de sus hijos dijo lo siguiente: un día Lamec, que era nieto de Caín, les dijo a su esposa Ada y Sila: escuchen bien lo que les digo, he matado a un hombre por herirme y a un muchacho por golpearme. Si a Caín lo vengarán 7 veces, a mí tendrán que vengarme 77 veces.
O sea, usted como ese hombre se volvió ¿qué? Un perverso. O sea que simplemente vemos que a través del pecado de Caín viene maldición sobre sus hijos, y sus hijos terminan repitiendo su historia y se convierten en los primeros asesinos de la humanidad. He matado a hombres y no me importa si me van a vengar. Se demuestra que era un perverso. Porque escúcheme lo que le voy a decir. La experiencia nos muestra que muchas veces terminamos repitiendo la vida de nuestros padres. Y lamentablemente las cosas negativas que uno dice: yo nunca quiero ser como mi papá, que fue un borracho. Y muchas veces vaya, mire cómo termina ese muchacho. Por ahí vi una familia donde el hombre le pegaba a la mamá y era un adúltero y tenía varias mujeres. Y el niño que veía a la mamá decía: odio a mi padre, yo jamás seré como mi papá, nunca le pegaré a una mujer, nunca seré un borracho. Pero era un niño, y hoy en día ese niño yo ya lo veo grande y es un borracho, trata mal a su novia y es mujeriego. O sea, está repitiendo que la misma historia de su papá. Amados, si nosotros no tenemos una renovación en nosotros, en Cristo, para romper la maldición del pecado, lamentablemente terminaremos repitiendo la historia que no queríamos repetir. Esa historia de ese abuelo borracho, o de ese papá adúltero, o de esa desgracia que no queríamos, la repetiremos si nosotros no rompemos con esa maldición. Y solamente hay una manera para romper la maldición, y es a través de Cristo Jesús, que vino en una cruz, que vino del cielo y tomó una cruz y se entregó por nosotros. Y a través de Él toda maldición se rompe y somos libres para tener un nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento? Digámosle: Padre, muchas gracias, Padre, por tu palabra, por habernos permitido, Señor, ir a la Escritura y revisar nuestros orígenes. ¿De dónde viene nuestra maldad? ¿De dónde vienen, Señor, las inclinaciones que tenemos? Señor amado, te damos gracias por permitirnos, oh Dios, aprender de Caín y de Abel, porque de los dos aprendemos. De uno aprendemos cosas buenas, de otro aprendemos cosas que se convierten en una advertencia para nosotros hoy, Señor. Dile: Padre, yo te pido que me hagas un hombre justo, un hombre diferente, un hombre, una mujer de fe, que yo pueda ser como Abel, porque así como Abel significa soplo, pasajero, nosotros entendemos que también nosotros somos un soplo. Somos pasajeros en esta tierra, estamos de paso. Y ayúdanos a entender, como Abel, de que todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti, Señor. Y queremos, Padre amado, que nuestra ofrenda de ahora en adelante sea diferente. Dile: Señor, ayúdame a mostrar mi vida a través de mi ofrenda, que yo pueda ser una persona que ofrece, y no solamente dinero, mi tiempo, mi esfuerzo. En todo lo que haga, yo quiero ser excelente y ofrecer lo excelente como Abel. Señor, que podamos ofrecerte lo mejor de nuestro tiempo, de nuestras palabras, de nuestro servicio, de nuestro dinero, de todo lo que hemos recibido, Señor.
Gracias porque nos permites entender hoy que tú, desde el principio, desde el Antiguo Testamento, donde no había ley, tú estabas mirando al hombre y su ofrenda, hasta que Cristo vino y seguía mirando al hombre y su ofrenda. Ayúdanos a ser transformados en ese concepto, Padre. No queremos, Padre, darte de las obras, porque tú no nos das a nosotros las obras. Tú nos has dado lo mejor a nuestras vidas. Oramos, Señor, para que nos guardes de todos los errores de Caín. Dile, Señor, guárdame, Padre, de menospreciarte en mi corazón. Dile, Señor, guárdame, Señor, de alimentar cosas ocultas dentro de mi corazón. Y revísate y dile al Señor si hay odios, rencores, resentimientos, lascivia, lujuria, pasiones desordenadas, cosas pequeñas pero que están gestándose en mi corazón y que tú nos dices hoy: cuidado, guarda tu corazón, porque el pecado está detrás de la puerta, listo para devorarte. Señor, ayúdanos a no menospreciar tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a poner en práctica tus enseñanzas, a valorar tu consejo, Padre, en nuestras vidas. Señor, clamamos para que podamos amar a nuestros hermanos. Señor, guárdanos para no atentar contra nuestra familia, que no dañemos un esposo, una esposa, unos hijos, unos padres, unos hermanos. Señor, guarda nuestra familia. Ore por su familia y dígale: Señor, guarda mi familia. Y dile: Señor, no permitas que nosotros atentemos contra nuestros hermanos en la fe, contra nadie. El juicio te pertenece solo a ti y nosotros no somos jueces, Señor. Ayúdanos a tener misericordia, amar a nuestros hermanos. Clamamos en el nombre de Jesús para no andar escondiendo el pecado como lo quiso hacer Caín. Señor, clamamos para no encubrir nuestras faltas, sino para confesar. Y yo le invito que en esta hora, si hay algún pecado que usted y yo necesitamos confesar, ese es el momento para levantar nuestras manos y decirle: Señor, perdóname, porque yo he pecado, he cometido este y aquel error, y te pido que me perdones, que me laves, que me limpies. Ayúdanos, Señor, para no cometer el error de Caín de no arrepentirnos. Señor, ayúdanos a vivir en arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de vivir. Y clamamos, Padre amado, para que toda maldición se rompa en nuestra vida, que no tengamos que repetir la historia, Señor, de nuestros antecesores, que podamos tener una vida nueva. Y oramos para que nuestros hijos y nuestras generaciones por venir sean bendecidos en el nombre de Jesús. Levante su mano y dile: Señor Jesucristo, yo te pido, Señor, que tú entres en mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, y que rompas toda maldición y me des un nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.